Continuamos hoy, amigo oyente, considerando la diagnosis de un caso de lepra que es nuevo, dentro del tema de la purificación de la lepra que se considera en los capítulos 13 y 14 de Levítico. En nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 6, cuando el sacerdote reconocía una vez más a la persona con los síntomas de la lepra, y dijimos que si después de 14 días la llaga no había cundido en la piel, sino que había mejorado, es obvio entonces que no era lepra lo que padecía, y el hombre era declarado limpio. Esas palabras estamos seguros que serían gratas para sus oídos, y con seguridad que hasta podría cantar un himno de júbilo. Ya no era necesario estar marginado de sus familiares y seres queridos, sino que era declarado limpio, y así podía regresar a su casa. Recordamos que el Señor Jesús tocó los leprosos que acudieron a Él y los limpió. Más que eso, Él dice a los leprosos espirituales que depositan su fe en Él, que sus pecados son perdonados. Y fue para demostrar esto que Jesús sanó a los enfermos, sanó las enfermedades físicas, para demostrar que Él es el Salvador, que puede también perdonar los pecados. Consideramos además el incidente de la curación del paralítico que se narra ya en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Y dijimos que es importante reconocer hoy en día que Jesús tiene autoridad tanto para sanar físicamente como para sanar espiritualmente. Comenzamos hoy nuestra consideración leyendo los versículos 7 y 8 de este capítulo 13 de Levítico. Pero si se extendiera la erupción de la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Este es el lado triste del cuadro. Esta ahora sería la tercera inspección. ¿Es que acaso Dios le da al hombre una segunda oportunidad? Amigo oyente, Dios le dará al pecador 1000 oportunidades si es necesario. Pero por fin el fallo tiene que hacerse. El hombre es entonces declarado leproso. Es una sentencia terrible. El hombre tiene que ser entonces marginado de su pueblo. Contraste usted esto con el hombre que quedaba bajo la sentencia de lepra y que esperaba ser excluido, pero quien luego era declarado limpio. Aquel hombre limpio no vivía más como leproso desde aquel día en adelante. Era limpio y así vivía limpiamente. ¿Qué lección es esta para nosotros? Hay algunas personas que profesan ser convertidas. Resisten la inspección por algún tiempo, pero por fin la terrible enfermedad que es el pecado sale al descubierto con todos sus síntomas aterradores, siendo obvio entonces que son inmundas. El apóstol San Juan habla en cuanto a esto en el capítulo 2 de su primera carta, donde dice en el versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». Pedro, a su vez, describe a estos leprosos inmundos e inmorales de la siguiente manera en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto dentro de este tema de la purificación de la lepra. Este aspecto es la diagnosis de un caso viejo de lepra, o sea, un caso crónico de lepra. Leamos los versículos 9 hasta el 11. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Lo que aparentemente se describe aquí es un caso viejo de lepra, o sea, un caso de lepra crónica. No había ninguna necesidad de aislar a este hombre para ser observado, porque no había duda que era definitivamente leproso. Este tipo de lepra es simbólica de los que han llegado a ser pecadores endurecidos. Es tan evidente que son pecadores que aun sus mejores amigos se lo dicen. Bajo esta clase caería entonces el mafioso, el asesino, el ladrón, el alcohólico y el adicto a la heroína. Todos estos están bajo la esclavitud de sus pecados, y sólo un remedio sobrenatural les puede ayudar.
El culto y altivo miembro de una iglesia que no ha experimentado la salvación no cree que tiene lepra, y se ofende en gran manera cuando alguien le informa que es un pecador perdido. Ahora, muchas veces es más fácil alcanzar al pecador endurecido porque tiende a ser más receptivo al mensaje del Evangelio, ya que reconoce libremente que tiene lepra. No pensamos leer toda esta sección en cuanto a la lepra crónica, pero permítanos mencionar unos pocos versículos. Leamos los versículos 12 al 17 de este capítulo 13 de Levítico. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará. Y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Esta sección muestra otro aspecto en los casos de la lepra crónica. Aunque todo el cuerpo estuviera cubierto, esto de por sí no significaba necesariamente que el caso fuera incurable. La declaración interesante aquí es que si la carne se ha vuelto blanca, el enfermo es declarado limpio. Esto parece indicar claramente que ningún pecador es incurable. Es probable que Isaías quisiera decir esto en el capítulo 1 de su profecía, versículo 5, cuando dijo, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Notemos también que después de este diagnóstico espiritual, Isaías incluye en el versículo 18 esta invitación del gran médico. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Note usted que la verdadera marca y síntoma de la lepra es la carne viva. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la carne, aun en la carne como es manifestada en el creyente. Vamos a leer algunos versículos en relación con la carne. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 12, leemos, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El Señor Jesucristo dice en Juan 6, 63, la carne para nada aprovecha. También el apóstol Pablo hace varias referencias a esto. En su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 29, el mismo apóstol Pablo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en el capítulo 15 de la misma carta, versículo 50, agrega, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Luego en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego en Filipenses, capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De igual manera, Judas, en el versículo 23 de su carta, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Al leer estos pasajes es fácil ver que la carne viva es la naturaleza vieja que ha sido juzgada en la cruz. Cuando se manifiesta en el creyente, Dios tiene que juzgarla. La carne nunca puede agradar a Dios. Solo lo que es producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente es aceptable a Dios. Y pasamos ahora a considerar la diagnosis de la lepra de una llaga o quemadura. Los versículos 18 al 23 dan los detalles de la inspección de un forúnculo o de una llaga bajo sospecha de ser leprosa. En realidad, toda herida o llaga tenía que ser examinada por el sacerdote porque siempre había la posibilidad que estuviese infectada con los principios de la lepra. Es como en nuestros días en que existe la posibilidad de que una pequeña llaga pueda llegar a ser cancerosa. Sería pues
el mismo procedimiento que se aplicaba para un nuevo caso de lepra. Si el pelo se volvía blanco en el forúnculo o en la llaga, y si la llaga penetraba bajo la piel, esto indicaba que la enfermedad se había arraigado profundamente. Los 7 días de inspección le permitían al sacerdote determinar la dirección que la llaga tomaría. Siempre hay el peligro que los viejos pecados se propaguen y lleguen a ser malignos. Muchas veces un nuevo convertido habla de cómo el Señor le ha librado de algún vicio o de un hábito malo. Sin embargo, algunos años más tarde, aquella misma llaga sale de nuevo. Sí, amigo oyente, esto realmente sucede y muy a menudo. Es posible que la persona que ha pasado por tal experiencia no haya sido realmente salvada durante todo este tiempo. O quizá pudiera ser una persona que ha sido realmente salva, pero para quien la vieja carne ha reaparecido. Debe hacerse primero una inspección cuidadosa y no debe haber ningún juicio precipitado. Hace ya muchos años, cierto hombre que era un borracho aceptó a Cristo como su Salvador personal. Luego, un buen día enfermó y su pastor le fue a visitar. El pastor descubrió que realmente no estaba enfermo en lo mínimo. Hasta su casa arrojaba un olor fuerte de alcohol. El hombre comenzó a llorar y le dijo a su pastor que se había apartado de los caminos de Dios y había vuelto a su vida anterior. Ahora a veces tenemos ganas de darle una paliza a alguien que actúa como este hombre. Pero eso no serviría de nada, amigo oyente. Lo necesario es hacer una inspección y diagnosticar la lepra. Pero también tenemos que decirle a aquel hombre que su lepra puede ser curada, que tiene un Salvador. Lo que menos debemos hacer es pararnos ante él para condenarle y reprenderle, solo para luego salir de su presencia tan pronto como nos sea posible. Este hombre necesita saber que tiene un Salvador que está dispuesto a perdonarle. El Salvador, amigo oyente, sana toda la lepra que pueda salir o brotar. Los versículos 24 al 28 de este capítulo 13 de Levítico describen cierto tipo de lepra que es causada por una quemadura. Sin embargo, esta quemadura de por sí no era suficiente para la identificación definida. Podría ser una quemadura producida por alguna cosa caliente, o también podría significar la elevada temperatura de una infección afiebrada. En todo caso, había el peligro de que la lepra se desarrollara en estas heridas producidas por quemaduras. Esto parece confirmar la Escritura que nos enseña que la carne debe ser vigilada cuidadosamente, porque la lepra puede brotar de una manera realmente alarmante. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». También en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 19 dice, «Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia». Y en su primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 27 dice el apóstol Pablo, «Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Todos estos pasajes, amigo oyente, nos enseñan a vigilar con cuidado la presencia de cualquier pústula o principio pecaminoso en la carne. Recordemos que la carne no puede agradar a Dios. Se hace pues necesario que cada uno de nosotros preste cuidadosa atención a todos estos síntomas en nuestras vidas. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado en esta ocasión, así es que tenemos que detenernos. En nuestro próximo programa concluiremos nuestro estudio de este capítulo 13 de Levítico, considerando la diagnosis de la lepra localizada en la cabeza o en la barba, y el aspecto final, o sea, los vestidos de los leprosos. Cada uno de estos aspectos tiene lecciones interesantes y muy importantes para cada uno de nosotros. Y creemos apropiado el que usted dé lectura a los versículos finales de este capítulo 13 de Levítico. De esta forma estará usted listo para continuar con nosotros este estudio de una manera más fácil y comprensiva. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 13 de Levítico,
Y vamos a comenzar leyendo los versículos 29 y 30, que nos dan la diagnosis de la lepra localizada en la cabeza o en la barba. Los versículos 29 y 30 dicen así: Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga. Y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. La lepra podía brotar en los lugares más improbables. Si estaba escondida en el pelo de la cabeza o de la barba, podía ocurrir que no se descubriera por mucho tiempo. Tenía que hacerse una observación especial de la lepra que afectara a estas partes del cuerpo. Sin embargo, se empleó las mismas técnicas que se utilizó para determinar la presencia de la lepra en cualquier otra parte del cuerpo. Aquí también un pelo amarillento indicaba que la infección era más profunda que la piel y que se trataba de la lepra. Sabemos que a veces el pecado se introduce en los lugares principales de la iglesia, ya sea en una reunión de los maestros de la escuela dominical o en una reunión de la directiva. Debilita y hasta invalida el testimonio del cuerpo entero de creyentes cuando hay pecado en su cabeza. Pero decimos una vez más que es necesario tener sumo cuidado antes de juzgar estas cosas. Ahora, aún en este pasaje, notemos que los próximos versículos enseñan que es posible que no se trate de un caso de lepra. Aquí otra vez es necesario que pase algún tiempo antes de que se haga cualquier juicio, y por eso el enfermo es puesto en cuarentena por 7 días, y luego en otro período de 7 días si es necesario. Esto debe enseñarnos que las acusaciones contra la dirección en la obra de Dios deben ser recibidas con muchísimo cuidado. Debe hacerse una investigación cuidadosa antes de hacer alguna decisión en cuanto a un caso como este. El sacerdote tenía suficiente oportunidad para observar las lesiones. Si más adelante avanzaba la lesión, el sacerdote todavía tenía que declarar inmunda a la persona. En cambio, si el pelo negro empezara a crecer en la lesión, entonces el sacerdote debía pronunciar limpio al hombre. Los versículos 38 y 39 señalan que una peca o empeine no es lepra. Y luego los próximos versículos indican que la calvicie de por sí no es lepra, pero que la lepra puede aparecer en una mancha calva. Y pasamos ahora a considerar el último aspecto en este estudio del capítulo 13 de Levítico, que es los vestidos de los leprosos. Leamos los versículos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Los vestidos de un leproso tenían que ser rasgados o rotos de la misma manera en que lo eran en el caso de un muerto. Es que al leproso lo consideraban como un hombre muerto. Tenía que cubrir su labio superior y pregonar: Inmundo, inmundo, mientras andaba. La condición del leproso se revela en su estado tan terrible, pues podía transmitir la enfermedad por medio del contacto. El pecador, amigo oyente, propaga su pecado donde quiera que vaya. Su enfermedad es contagiosa y por eso infecta a otros. Un padre tiene el derecho de vivir su vida como bien le parezca, pero no tiene ningún derecho de llevar consigo al infierno a su precioso hijo. Pero la triste realidad es que muchos padres hacen exactamente eso. El leproso contaminaba todo lo que había a su alrededor, y eso es lo que este pasaje nos enseña. Aún los mismos vestidos podían propagar la infección. De igual manera, todo lo que el pecado toca queda contaminado. Muchos pecadores pretenden consolarse diciendo que gozarán en el infierno porque tendrán muchos compañeros. Pero note usted que el leproso estaba siempre solo. Siempre era aislado de los demás. Para concluir este capítulo 13, hay un pasaje extenso en cuanto al tratamiento de los vestidos. La calidad de la vestidura no importaba. Los mejores vestidos podían estar tan infectados como los más baratos. Y hay una gran lección para nosotros en este pasaje. La justicia del hombre es como trapos de inmundicia a la vista de Dios. Todo lo que un pecador haga o toque queda contaminado por su pecado. Aún los vestidos de aquellos con las infecciones más pequeñas tenían que ser lavados. Este pasaje nos muestra una percepción asombrosa
sobre la manera en que se propaga la infección. Todos somos como cosa inmunda y necesitamos ser lavados. Solo Dios tiene el remedio para el pecador, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y así, amigo oyente, concluimos este estudio del capítulo 13 de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo 14. El tema central de este capítulo es la purificación ceremonial de la lepra. Una vez más debemos insistir que aquí no se está hablando de una curación para la lepra. Estos capítulos tratan más bien de la purificación ceremonial. En el capítulo anterior vimos los detalles involucrados en las decisiones que tenían que hacerse para diagnosticar la lepra. Evidentemente, había leprosos que eran curados por medio del tratamiento de aquel entonces, fuera lo que fuera. Y también los había que fueron curados de una manera sobrenatural. Sabemos que hoy en día hay una curación médica para la lepra, y por tanto no se considera como una enfermedad incurable. Pero recordemos que las Escrituras tampoco la presentan como incurable. Sin embargo, la lepra no deja de ser una enfermedad terrible, y por eso se usa en la Biblia para enseñarnos acerca del pecado. Por tanto, al estudiar estos capítulos, tengamos en cuenta que hay grandes lecciones espirituales para nosotros. Este capítulo 14 de Levítico vierte un rayo de luz y esperanza sobre la obscuridad de la condición del leproso. Notamos que aquí no aparece ninguna receta de médico para el tratamiento ni para la curación de lepra. El énfasis es más bien sobre la purificación ceremonial que viene después de la curación. Esta es una referencia a la redención del pecador. El ritual es puramente simbólico y, sin embargo, hay un gran valor terapéutico en el lavar y limpiar. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, el pecado lo separó de Dios. Esta barrera del pecado actuó en una doble dirección, ya que produjo sus efectos sobre Dios y también sobre el hombre. En su acción hacia arriba, hacia Dios, el hombre fue declarado culpable ante un Dios santo. Y en su acción hacia abajo, el hombre fue corrompido y contaminado con el pecado. La lepra es así un cuadro muy vivo del pecado en su corrupción y contaminación. La cosa extraordinaria en este capítulo 14 es la ceremonia singular de la purificación y la manera en que se trataba la plaga de lepra en una casa. La casa misma era tratada como si fuese leprosa, evidentemente acentuando así el pensamiento de contagio. Veamos ahora brevemente el bosquejo que nos servirá de guía para la consideración de este capítulo 14. Como dijimos, el tema central es la purificación ceremonial de la lepra, que es la continuación del tema que iniciamos en el capítulo 13. Y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento. Versículos 1 al 9. En segundo lugar, la purificación ceremonial del leproso dentro del campamento. Versículos 10 al 32. En tercer lugar, la purificación ceremonial de una casa en donde ha habido lepra. Versículos 33 al 53. Y en cuarto y último lugar, la ley ceremonial para la purificación de la lepra y los flujos de la carne, en los versículos 54 al 57. Comencemos pues con el primer aspecto, esto es, la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 14 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Notemos que el sacerdote no sale para curar al leproso, sino para ver si el leproso ya está curado. Y esto es algo muy importante. Esta es la ley para el leproso cuando se limpiare. Es un rito que tenía que cumplirse al pie de la letra. Es una purificación ceremonial que seguía a la curación de la lepra. El leproso ya había sido declarado como tal por el sacerdote. Pero ahora el sacerdote debe declararlo limpio. El sacerdote tenía que ir hasta donde estaba el leproso y juntarse con él. El leproso no se atrevería a penetrar en la sociedad entre el pueblo porque le era prohibido hacerlo. Un leproso era un ser marginado. Por eso el sacerdote tenía que ir hasta donde él estaba.
Se hace mención de esto en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, versículo 12, donde dice, «Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos». Hay una analogía maravillosa aquí entre la posición y el ministerio del sacerdote en Israel y la persona y la obra de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y médico. Él vino desde la gloria del cielo a esta tierra, donde el hombre sufría la lepra del pecado. Amigo oyente, nunca podremos ir al cielo siendo leprosos. Es verdad que ha sido un gran paso para la humanidad llegar a la luna, pero los hombres no se deshicieron de sus pecados cuando fueron a la luna. No porque fue necesario que el Señor Jesús viniera a esta tierra desde la gloria del cielo. Hay un himno que lo declara con exactitud diciendo, «Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí». Esa es su historia. A través de toda la Biblia hay mucho énfasis sobre el hecho de que Dios mismo inició nuestra redención del pecado, dando a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él sea purificado de toda mancha del pecado. El segundo capítulo de la carta a los Hebreos habla en cuanto a esto, y quisiéramos citar ciertos versículos sobre este tema en particular. Leamos los versículos 9 y 10, y luego del 14 al 17 del segundo capítulo de la carta a los Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Luego, pasando a los versículos 14 al 17 de este mismo capítulo 2 de Hebreos, leemos, «Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vemos pues que Jesús vino a esta tierra desde la gloria del cielo, y el sacerdote tenía que venir a donde estaba el leproso. También el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, declara, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». Debemos hacer mayor énfasis sobre el hecho de que Jesucristo todavía va hasta lo último para sanar al pecador de su plaga de pecado. En Apocalipsis 3:20 leemos, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Dios ha declarado que el corazón del hombre es vil, y por tanto, Dios es el único que puede declarar limpio a un hombre. Solo Dios, amigo oyente, puede limpiarnos. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, lo confirma diciendo, «Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Ahora note usted lo que hacía el sacerdote cuando acudía donde estaba el leproso. Leamos desde la última parte del versículo 3 hasta el versículo 7 de este capítulo 14 de Levítico. «Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo».
¿No le dijimos que esta sería una ceremonia rara? No creemos que haya algo en ninguna otra parte que sea tan raro como esto. Todos los sacrificios debían ser ofrecidos en el altar del tabernáculo y más tarde en el altar del templo, según mandato de Dios. Pero esta era una excepción. El leproso era excluido del tabernáculo y por tanto se hacía necesario que el sacerdote fuera hasta donde él estaba, conforme leímos en el versículo 3 de este mismo capítulo 14, donde dice que el sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará. El altar de bronce para los sacrificios nos habla de la cruz de Cristo. Pero esa cruz tuvo que estar aquí en la tierra. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, tuvo que venir a este mundo para juntarse con nosotros los leprosos espirituales. Amigo oyente, nosotros estábamos excluidos de la presencia de Dios. Éramos extranjeros y alejados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así, Él tuvo que venir aquí para conocer nuestras necesidades y limpiarnos de nuestra lepra espiritual. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos nuestro estudio de este capítulo 14 de Levítico en nuestro próximo programa. Y veremos el significado de algunas de las cosas mencionadas en este pasaje que acabamos de leer y que forman parte de la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento. Le invitamos a leer los versículos siguientes de este capítulo 14 de Levítico para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro siguiente programa.